Suma Teológica, parte Inio Dondoae, cuestión 72, de la distinción de los pecados. Ahora vamos a tratar de la distinción de los pecados o vicios, Q. Chaptesunuint, y acerca de esto se plantean 9 problemas. ¿Se distinguen los pecados específicamente por sus objetos? De la distinción de los pecados espirituales y carnales, ¿se distinguen los pecados por sus causas? ¿Se distinguen por relación a aquellos contra quienes se peca? ¿Se distinguen por la diversidad del reato? ¿Por la omisión y comisión? ¿Se distinguen por el proceso diverso del pecado, por exceso y defecto? ¿Se distinguen por las diversas circunstancias? Artículo 1. ¿Difieren los pecados específicamente según sus objetos? Lat. Objeciones por las que parece que los pecados no difieren específicamente según sus objetos. 1. Los actos humanos se dicen principalmente buenos o malos por relación al fin, como se ha demostrado anteriormente, que 6. No siendo pues el pecado otra cosa que el acto humano malo, como se ha dicho, Q 21a, 1, Q 71a, 1. Parece que los pecados deben distinguirse específicamente por sus fines, más que por sus objetos. 2. Además, siendo el mal privación, se distingue específicamente según las diversas especies de opuestos, pero el pecado es un mal, o privación, en el género de los actos humanos. Luego los pecados se distinguen específicamente más según los opuestos que según los objetos. 3. Si los pecados se distinguieran por sus objetos, sería imposible encontrar un mismo pecado específico acerca de diversos objetos, mas se encuentran algunos pecados tales, pues la soberbia se da en las cosas espirituales y en las corporales, como dice Gregorio, en el libro de los Moral. La avaricia también es acerca de diversos géneros de cosas. Luego los pecados no se distinguen específicamente por sus objetos. Contra esto está el que el pecado es un dicho, hecho o deseo contra la ley de Dios. Pero los dichos, hechos o deseos difieren específicamente por sus objetos, como se ha dicho anteriormente. Kio. 18.5. Q. Sentencena. Turn. Luego también los pecados se diferencian específicamente por sus objetos. Respondo. Según hemos dicho antes, Kia. 71.6. A la razón de pecado concurren 2 cosas, a saber, el acto voluntario y su desorden, que consiste en apartarse de la ley de Dios. De estas 2 cosas, la una se refiere al que peca, el cual intenta poner tal acto voluntario en tal materia. La otra, esto es, el desorden del acto, es accidental a la intención del que peca, pues ninguno obra buscando el mal, como dice Dionisio en el C. Fiat div nom, pero es evidente que cada cosa logra su especie por aquello que le es esencial, no por aquello que le es accidental, porque lo que es accidental está fuera de la razón de la especie, y por eso los pecados se distinguen específicamente por parte de los actos voluntarios, más que por parte del desorden que hay en el pecado. Ahora bien, los actos voluntarios se distinguen específicamente por sus objetos, como hemos demostrado más arriba. Quitusanonto, 5, de lo cual se sigue que los pecados se diferencian específicamente por sus objetos. A las objeciones 1. La razón principal del fin es el bien, y por ello se relaciona con el acto de la voluntad, primordial en todo pecado, como su objeto. Por ende, viene a ser lo mismo que los pecados se diversifiquen por sus objetos o por sus fines. 2. El pecado no es mera privación, sino un acto privado del debido orden, y por eso los pecados se distinguen específicamente más por los objetos de sus actos que por las cosas a que se oponen. Aunque si se distinguieran por las virtudes opuestas, vendríamos a lo mismo, pues las virtudes se distinguen específicamente por sus objetos, como se ha expuesto anteriormente. Ki 60 Fandu 3. Nada se opone a que en diversas cosas, diferentes por su especie o género, haya una razón formal objetiva por la que el pecado reciba su especie. De este modo, la soberbia busca la excelencia en cosas diversas, y la avaricia, la abundancia de todo lo que es provechoso para la vida humana. Artículo 2.
¿Es adecuada la distinción de pecados en espirituales y carnales? Lat. Objeciones por las cuales parece que la distinción de los pecados en espirituales y carnales no es adecuada. Juan. Dice el apóstol en Gal 5:19 SS. Manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, impureza, libertinaje, lujuria, idolatría, hechicería, etc. Por lo cual parece que todas las clases de pecados son obra de la carne. Ahora bien, los pecados carnales se dicen obras de la carne. Luego no hay que distinguir entre pecados carnales y espirituales. Tú, además, todo el que peca anda según la carne. A tenor de Rom 8:13. Si vivís según la carne, moriréis. Mas si mortificáis con el espíritu las obras de la carne, viviréis. Pero vivir o andar según la carne parece pertenecer a la razón de pecado carnal. Luego todos los pecados son carnales. No hay, pues, que distinguir los pecados carnales de los espirituales. La parte superior del alma, que es la mente o razón, se denomina espíritu, según aquello de F 4:23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, donde se pone espíritu por razón, como dice la glosa allí, pero todo pecado que se comete según la carne se deriva de la razón por el consentimiento, ya que pertenece a la razón superior consentir en el acto del pecado, como se dirá más abajo, Kio 74a, Sena. Luego los mismos pecados son carnales y espirituales. No hay pues que distinguirlos entre sí. Por si algunos pecados son especialmente carnales, parece que esto ha de entenderse principalmente de aquellos pecados con los que uno peca contra su propio cuerpo. Mas, como dice el apóstol en 1 Cor 6:18, cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. Luego sola la fornicación sería pecado carnal, enumerando sin embargo el mismo apóstol, en F 5:3, también la avaricia entre los pecados carnales. Contra esto está lo que dice Gregorio, en el libro 21 de los Moral, que de los 7 vicios capitales, 5 son espirituales y 2 carnales. Respondo. Los pecados se especifican por sus objetos, según hemos expuesto a Nain 1. Ahora bien, todo pecado consiste en la apetencia de algún bien transitorio que se desea desordenadamente, y consiguientemente, tenido ya, se deleita uno en él desordenadamente. Mas, como consta por lo dicho antes, Q31:3, la delectación es doble, una del alma, que se realiza en la sola aprehensión de algo obtenido según su deseo, y ésta puede calificarse también de delectación espiritual, como cuando uno se deleita en la alabanza de los hombres, o en algo parecido. La otra delectación es corporal o natural, la cual se verifica en el tacto mismo corporal, y puede llamarse también delectación carnal. Así, pues, aquellos pecados que se llevan a cabo en la delectación espiritual se llaman pecados espirituales, y los que se llevan a cabo en la delectación carnal se llaman pecados carnales, como la gula, que se realiza en la delectación de los alimentos, y la lujuria, que se realiza en la delectación venérea, por donde el apóstol dice, 2 Cor 7:1, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu. A las objeciones 1. Como comenta la glosa allí mismo, aquellos vicios se dicen obras de la carne, no porque se verifiquen en el placer de la carne, sino porque carne se toma allí por hombre, el cual, mientras vive según él mismo, se dice vivir según la carne, como escribe también Agustín en el libro 14 de Sib. Y la razón de esto es que todo defecto de la razón humana, de algún modo, tiene su principio en el sentido carnal. Y con esto es clara la respuesta a la segunda. También en los pecados carnales hay algún acto espiritual, es decir, de la razón, pero el fin de estos pecados, por el cual se denominan, es el placer de la carne. Como la glosa comenta allí mismo, es especialmente en el pecado de la fornicación, donde el alma sirve al cuerpo, tanto que el hombre en ese momento no puede pensar en ninguna otra cosa. La delectación de la gula, aunque sea carnal, no absorbe tanto la razón.
O puede decirse también que en este pecado se hace cierta injuria al cuerpo, pues se le mancha desordenadamente, y por eso, solo por este pecado se dice que el hombre peca especialmente contra su cuerpo, mas la avaricia, que se enumera entre los pecados carnales, se pone por el adulterio, que es la usurpación injusta de la mujer ajena, o se puede decir que la cosa en que se deleita el avaro es algo corporal, y en este sentido se enumera entre los pecados carnales, mas la delectación misma no pertenece a la carne, sino al espíritu. Por ello, según Gregorio, es pecado espiritual. Artículo 3. ¿Se distinguen los pecados específicamente por sus causas? Lat. Objeciones por las que parece que los pecados se han de distinguir específicamente por sus causas. Hi. Cada cosa recibe su especie de donde recibe el ser. Pero los pecados reciben el ser de sus causas. Luego también de ellas obtienen la especie. Luego difieren específicamente según la diversidad de las causas. Tú. Además, entre las otras causas, la material parece pertenecer menos a la especie. Ahora bien, el objeto en el pecado es como la causa material. Luego, puesto que los pecados se distinguen específicamente por sus objetos, parece que han de distinguirse específicamente mucho más por las otras causas. 3. A propósito de aquello del Salmo 79:17, abrasada por el fuego y dispersada, dice Agustín que todo pecado es por temor, que humilla de mala manera, o por amor, que inflama de mala manera. Y dice también 1 Jn 2:16, que todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, o concupiscencia de los ojos, o soberbia de la vida. Mas se dice que algo está en el mundo por el pecado. En cuanto que por el vocablo mundo se designan los amadores del mundo, según dice Agustín, comentando a Inindo. También Gregorio, en el libro 21 Moral, distingue todos los pecados según 7 vicios capitales. Mas todas estas divisiones atienden a las causas de los pecados. Luego parece que los pecados difieren específicamente según la diversidad de sus causas. Contra esto está que, según esto, todos los pecados serían de una sola especie, ya que son producidos por una sola causa, pues se dice en Eclo 10:15 que el principio de todo pecado es la soberbia, y en la Prinotim, capítulo último, 6:10, que la raíz de todos los males es la codicia. Pero es evidente que hay diversas especies de pecados. Por consiguiente, los pecados no se distinguen específicamente según la diversidad de las causas. Respondo. Siendo 4 los géneros de causas, se atribuyen diversamente a diversas cosas. Las causas formal y material se refieren propiamente a la sustancia de la cosa, y por eso las sustancias se distinguen específicamente por la forma y la materia. La eficiente y la final se refieren directamente al movimiento y a la operación. Por eso, el movimiento y las operaciones se distinguen específicamente según estas causas, mas de diverso modo, pues los principios activos naturales están determinados siempre a los mismos actos. Por eso en los hechos naturales las especies diversas no se toman sólo de los objetos, que son los fines o términos, sino de los principios activos. El calentar y el enfriar, por ejemplo, se distinguen específicamente por el calor y el frío. En cambio, los principios activos en los actos voluntarios, cuáles son los de los pecados, no están determinados a una cosa por necesidad, y por eso, de un principio activo o motivo, pueden proceder diversas especies de pecados. Así, del temor que humilla de mala manera, puede provenir que uno robe, y mate, y que abandone el rebaño que se le ha confiado. Y estas mismas cosas pueden provenir del amor. Por lo tanto, es evidente que los pecados no difieren específicamente según sus diversas causas activas o por los motivos de obrar, sino solamente según la diversidad de la causa final. El fin es el objeto de la voluntad, pues anteriormente hemos demostrado Q-Dice 1a, 3Q, 6, que los actos humanos reciben su especificación del fin a las objeciones 1. En los actos voluntarios, no estando determinados a una cosa, los principios activos no bastan para producir los actos humanos.
a no ser que la voluntad se determine a una cosa por la intención del fin, como es claro por el filósofo en el libro noveno de los Metafísicas, y por eso el fin es el que confiere el ser y la especie del pecado. Tú, los objetos, en cuanto se relacionan con los actos externos, tienen razón de materia sobre la cual se ejercen. Mas en cuanto se relacionan con el acto interior de la voluntad, tienen razón de fines, y de aquí viene que especifiquen al acto, aunque también en cuanto son materia sobre la cual se ejercen, tienen razón de término, por el cual se especifica el movimiento, según se dice en el libro quinto de los físicos y en libro 9 de los éticos, mas, sin embargo, también los términos del movimiento especifican al movimiento en cuanto tienen razón de fin. 3. Esas divisiones de los pecados no se dan para distinguir las especies de los mismos, sino para manifestar sus diversas causas. Artículo 4. ¿Es adecuada la división del pecado en pecados contra Dios, contra sí mismo y contra el prójimo? Lat. Objeciones por las que parece que la división del pecado en pecados contra Dios, contra el prójimo y contra sí mismo es inadecuada. 1. Aquello que es común a todo pecado no se debe poner como parte en la división del pecado, pero el ser contra Dios es común a todo pecado. En la definición del pecado se dice que es contra la ley de Dios, como expusimos antes, que 6. Luego el pecado contra Dios no se debe poner como parte en la división de los pecados. Además, toda división debe hacerse por los opuestos, mas estos tres géneros de pecados no son opuestos. Pues quien quiera peca contra el prójimo, peca también contra sí mismo y contra Dios. Luego el pecado no se divide adecuadamente por esas tres clases. 3. Lo que es extrínseco a una cosa no le confiere su especie, pero Dios y el prójimo están fuera de nosotros. Luego los pecados no se diversifican específicamente por esto. El pecado, pues, se divide inadecuadamente por estas tres cosas. Contra esto está que Isidoro, distinguiendo los pecados en el libro de Suma Bono, afirma que el hombre se dice pecar contra sí mismo, contra Dios y contra el prójimo. Respondo, según afirmamos más arriba, Q 71.1, el pecado es un acto desordenado, mas en el hombre debe haber un orden triple, uno por referencia a la regla de la razón. Esto es, en cuanto todas nuestras acciones y pasiones deben regularse por la regla de la razón, otro orden hay por relación a la regla de la ley divina, por la cual se debe regir el hombre en todo, y si, a la verdad, el hombre fuese naturalmente un ser solitario, este doble orden bastaría. Mas como el hombre es un animal político y social, según se demuestra en el libro primero de los Potíticos, de ahí que sea necesario un tercer orden, con el cual el hombre se ordene a los demás hombres, con quienes debe convivir. De estos órdenes, el segundo contiene al primero y le excede, pues todo lo que está comprendido bajo el orden de la razón está contenido bajo el orden de Dios mismo. Mas hay algunas cosas que están contenidas bajo el orden de Dios mismo que superan la razón humana, cuales son las de la fe, y se deben a Dios solo, por donde quien peca en ellas se dice que peca contra Dios, como el hereje, el sacrilego y el blasfemo. Semejantemente, el primer orden incluye al tercero y le excede, porque en todo aquello en que nos ordenamos al prójimo debemos dirigirnos por la regla de la razón. Mas en algunas cosas nos dirigimos por la razón solo en cuanto a nosotros, no en cuanto al prójimo. Y cuando se peca en esto, se dice que el hombre peca contra sí mismo, como es claro del que se deja llevar de la gula, del lujurioso y del pródigo. Cuando, pues, el hombre peca en lo relacionado con el prójimo, se dice que peca contra el prójimo, como es claro del ladrón y el homicida. Hay pues cosas diversas por las que el hombre se ordena a Dios, al prójimo y a sí mismo. Por consiguiente, esta división de los pecados es por los objetos, según los cuales se diversifican las especies de los pecados. De ahí que esta distinción de los pecados es propiamente por sus diversas especies, pues también las virtudes, a las cuales se oponen los pecados, se distinguen específicamente por esta diferencia, ya que es claro por lo dicho, co. 1 Q 4 y 6,
que el hombre se ordena a Dios por las virtudes teologales, por la templanza y la fortaleza a sí mismo, y por la justicia al prójimo. A las objeciones 1. Pecar contra Dios es común a todo pecado. En cuanto el orden a Dios incluye todo orden humano, mas en cuanto al hecho de que el orden a Dios supera a los otros órdenes, en eso el pecado contra Dios es un género especial de pecado. Cuando entre cosas que una incluye a otra hay distinción, ésta se hace, no por lo que de la una se contiene en la otra, sino por aquello en lo que una excede a la otra, como se ve en la división de los números y figuras, pues el triángulo no se distingue del cuadrado por estar contenido en él, sino en cuanto éste le excede. Y lo mismo hay que decir de los números 3 y 4. 3. Aunque Dios y el prójimo sean externos con respecto al que peca, mas no son extraños respecto del acto pecaminoso, sino que se relacionan con él como objetos propios del mismo. Artículo 5. ¿Diversifica su especie la división de los pecados según el reato? Lat. Objeciones por las que parece que la división de los pecados según el reato diversifica su especie, como cuando se divide en venial y mortal. 1. Aquellas cosas que difieren infinitamente no pueden ser de una misma especie, ni siquiera del mismo género, mas el pecado venial y mortal difieren infinitamente, pues el venial merece una pena temporal y el mortal una pena eterna, y la medida de la pena corresponde a la cantidad de la culpa, según aquello de DT 25:2. Según la medida del delito será también la porción de los azotes. Luego, el pecado venial y el mortal no son de un mismo género, mucho menos de la misma especie. Además, algunos pecados son mortales por su propio género, como el homicidio y el adulterio, mas otros, por su género, son pecados veniales, como la palabra ociosa y la risa superflua. Luego el pecado venial y el mortal difieren específicamente. 3. Como sea el acto virtuoso al premio, así sea el pecado a la pena. Pero el premio es el fin del acto virtuoso, luego la pena es el fin del pecado. Mas los pecados se distinguen específicamente por sus fines, según se ha dicho. 3. Luego también se distinguen específicamente según el reato de la pena. Contra esto está que aquellas cosas que constituyen la especie son anteriores, como las diferencias específicas, pero la pena sigue a la culpa cual efecto suyo. Luego los pecados no se diferencian específicamente por el reato de la pena. Respondo, se da una doble diferencia de aquellas cosas que difieren específicamente, una, por cierto, que constituye la diversidad de las especies, y tal diferencia nunca se encuentra a no ser en las especies diversas, como racional e irracional, animado e inanimado. Mas hay otra diferencia que es consecuente a la diversidad de la especie. Tal diferencia, aunque en algunos casos acompaña a la diversidad de la especie, en otros, sin embargo, se puede encontrar en la misma especie. El blanco y el negro, por ejemplo, acompañan a la diversidad de especie del cuervo y del cisne, y sin embargo se encuentra esta diferencia en la especie misma del hombre. Hay, pues, que decir que la diferencia del pecado en venial y mortal, o cualquiera otra que se tome por razón del reato, no puede ser una diferencia que constituya diversidad de especie, pues nunca lo que es accidental constituye la especie, mas lo que está fuera de la intención de la gente es accidental, como es claro por el libro segundo de los físicos, y es evidente que la pena está fuera de la intención del que peca. De ahí que sea accidental al pecado por parte del mismo pecador, sin embargo, está ordenada al pecado desde el exterior, esto es, por la justicia del que juzga, quien inflige diversas penas según las diversas maneras de pecados. Por tanto, la diferencia que proviene del reato de la pena puede acompañar a la diversa especie de pecados, pero no constituye diversidad de especie. La diferencia de pecado venial y mortal es consecuente a la diversidad de desorden, que constituye la razón de pecado. Ahora bien, hay un doble desorden, el uno por la eliminación del principio del orden, y el otro, en el que, salvado el principio del orden, ocurre el desorden acerca de aquellas cosas que son posteriores al principio, como sucede en el cuerpo del animal. A veces el desorden de la complexión llega hasta la destrucción del principio vital,
y esto es la muerte. Mas otras veces, salvo el principio vital, se produce un cierto desorden en los humores, y entonces tenemos la enfermedad, mas el principio de todo orden en las cosas morales es el fin último, que en el campo práctico tiene las funciones que el principio indemostrable en el especulativo, como se dice en el libro séptimo de los éticos. Por consiguiente, cuando el alma por el pecado se desordena hasta la aversión del último fin, esto es, Dios, al cual se une por la caridad, entonces tenemos el pecado mortal, mas cuando el desorden ocurre sin la aversión de Dios, entonces el pecado es venial. Así, pues, como en las cosas corporales el desorden de la muerte, que consiste en la destrucción del principio vital, es irreparable naturalmente, mas el desorden de la enfermedad se puede reparar, porque se salva el principio de la vida. Análogamente ocurre en las cosas concernientes al alma, pues en las cosas especulativas, al que yerra acerca de los principios es imposible persuadirle. Mas al que yerra salvando los principios, por los principios mismos se le puede recobrar. E igualmente en las prácticas, aquel que, pecando se separa del fin último, comete un lapso de suyo irreparable, atendida la naturaleza del pecado, y por ello se dice pecar mortalmente, y que debe ser castigado eternamente, mas el que peca, sin apartarse de Dios, por la razón misma de su pecado, se desordena reparablemente, porque se salva el principio, y por eso se dice pecar venialmente, esto es, porque no peca de tal modo que merezca una pena interminable. A las objeciones, 1. El pecado mortal y el venial difieren infinitamente por razón de la aversión, no por razón de la conversión, a las criaturas, por la que tienden al objeto de donde el pecado recibe su especificación. De ahí que nada impida darse en la misma especie un pecado venial y un pecado mortal. El primer movimiento, por ejemplo, en el género de adulterio es pecado venial, y la palabra ociosa, que las más de las veces es venial, puede también ser mortal, por el hecho de que se halle algún pecado mortal por su género y algún pecado venial por su género. Se sigue que tal diferencia es consecuencia de la diversidad de los pecados según su especie, pero no que la causen, pues tal diferencia se puede dar también en los que son de la misma especie, como hemos dicho, en Sol. 3. El premio entra en la intención del que merece u obra virtuosamente, pero la pena no entra en la intención del que peca, sino que más bien es contra su voluntad. Por consiguiente, no hay paridad. Artículo 6. Difieren específicamente el pecado de comisión y el de omisión. Lat. Objeciones por las que parece que el pecado de comisión y el de omisión difieren específicamente. Juan. El delito se divide en contraposición al pecado, en F 2.1, donde se dice: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y la glosa explica: en los delitos, esto es, dejando lo que está mandado, y en los pecados, a saber, obrando lo prohibido. Por lo cual está claro que por delito se entiende el pecado de omisión, y por pecado, el pecado de comisión. Difieren pues específicamente, ya que se dividen por lo opuesto, como por especies diversas. Además, al pecado de suyo le conviene el ser contra la ley de Dios. Esto se pone en su definición, como consta por lo dicho anteriormente. 71. 6. Mas en la ley de Dios, unos preceptos son afirmativos, contra los cuales está el pecado de omisión, y otros preceptos son negativos, contra los cuales está el pecado de comisión. Luego el pecado de omisión y el de comisión difieren específicamente. 3. Omisión y comisión difieren como afirmación y negación, mas la afirmación y la negación no pueden ser de una misma especie, porque la negación no tiene especie. El no ser no tiene especies ni diferencias, como dice el filósofo. Luego la omisión y la comisión no pueden ser de una misma especie. Contra esto, en la misma especie de pecado se encuentran la omisión y la comisión, pues el avaro roba lo ajeno, que es pecado de comisión, y no da sus cosas a quienes debe, lo cual es pecado de omisión.
Luego la omisión y la comisión no difieren específicamente. Respondo, en los pecados se da una doble diferencia, la una material y la otra formal. La material se basa en la especie natural de los actos del pecado, y la formal en el orden a su fin único propio, que es su propio objeto. De ahí que haya algunos actos que son materialmente diversos en cuanto a la especie, los cuales, sin embargo, pertenecen formalmente a la misma especie de pecado, porque se ordenan al mismo fin. A la misma especie de homicidio pertenecen la degollación, la lapidación y la transfixión, aunque sean actos específicamente diferentes según su especie natural. Así pues, si hablamos de la especie de los pecados de omisión y de comisión materialmente, difieren específicamente. Hablando de especie, sin embargo, en un sentido amplio, en cuanto la negación o privación puede tener especie, mas si hablamos formalmente de la especie de los pecados de omisión y de comisión, entonces así no difieren específicamente, porque se ordenan a lo mismo y provienen del mismo motivo. El avaro, pues, para amontonar dinero, roba y no da lo que debería dar. Y análogamente, el que se deja llevar de la gula, para satisfacerla, come demasiado y pasa por alto los ayunos debidos. Y lo mismo se puede constatar en las demás materias. Siempre, pues, en las cosas, la negación se funda en alguna afirmación, que en algún sentido es su causa. De ahí también que en las cosas naturales pertenezca a la misma razón que el fuego caliente y que no enfríe. A las objeciones 1. Esa división de los pecados por la comisión y la omisión no es por las diversas razones formales, sino por las materiales, como hemos dicho, en Sol, Kino, Tuk. Fue necesario en la ley de Dios proponer diversos preceptos afirmativos y negativos para introducir a los hombres gradualmente en las virtudes, primeramente absteniéndose del mal, a lo cual somos inducidos por los preceptos negativos, y después practicando el bien, a lo cual somos inducidos por los preceptos afirmativos, y así los preceptos afirmativos y negativos no pertenecen a diversas virtudes, sino a sus diversos grados. Consiguientemente, no deben ser contrarios a pecados específicamente diversos. El pecado tampoco se especifica por la aversión, porque en este sentido es negación o privación, sino por razón de la conversión a las criaturas, en cuanto que es un acto. Por consiguiente, los pecados no se diversifican específicamente según los diversos preceptos de la ley. 3. Dicha objeción se funda en la diversidad material de la especie. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la negación, aunque propiamente no entre en la especie con todo, se pone en ella por reducción a la afirmación correlativa. Artículo 7. Es adecuada la división del pecado en pecado del corazón, de la boca y de la obra, de pensamiento, palabra y obra. Lat. Objeciones por las que parece que la división del pecado en pecado de pensamiento, palabra y obra es inadecuada. 1. En el libro 12 de Trinit, y Agustín pone 3 grados del pecado, el primero de los cuales es cuando el sentido carnal introduce, en el alma, cierto atractivo, lo cual es pecado de pensamiento. El segundo grado es cuando uno se contenta con la sola delectación del pensamiento. Y el tercero, cuando uno se determina a llevarlo a la práctica por el consentimiento, mas estas 3 cosas pertenecen al pecado del corazón, o pensamiento. Luego es inadecuado poner el pecado de pensamiento como un género de pecados. Tú. Además, Gregorio, en el libro 4 de los Moral, ahí pone 4 grados del pecado, el primero de los cuales es la culpa latente en el corazón, el segundo, la manifestación externa, el tercero, la confirmación por la costumbre, y el cuarto, cuando el hombre llega hasta la presunción de la misericordia divina o la desesperación. Pasaje donde no se distingue el pecado de obra del de palabra, y además hay otros 2 grados de pecados. Luego la primera división fue inadecuada. 3. No puede darse el pecado de palabra o de obra, si antes no se realiza en el corazón o pensamiento. Luego estos pecados no difieren específicamente,
No se deben, pues, contraponer como miembros de una división. Contra esto está lo que dice Jerónimo, comentando a Ezequiel. 3. Son los delitos generales a los que está sujeto el género humano, pues pecamos, o con el pensamiento, o con la palabra, o con las obras. Respondo. Se dan dos modos por los que algunas cosas difieren específicamente. Uno por el hecho de que una y otra cosa poseen la especie completa. Así difieren específicamente el caballo y el buey, pero hay otro modo en el que la diversidad específica se basa en los diversos grados de su génesis o evolución. Así la edificación es la producción completa de la casa, mas la colocación de los cimientos y la erección de la pared son especies incompletas, como consta por el filósofo en el libro X de los Éticos, y lo mismo se puede decir de la generación de los animales. Así, pues, el pecado se divide por estos tres conceptos, esto es, pecado de palabra, de pensamiento y de obra, no como por diversas especies completas, pues la consumación del pecado está en la obra, por donde el pecado de obra tiene la especie completa, mas su primera incuación es como la fundamentación en el corazón, y su segundo grado está en la boca, en cuanto que el hombre prorrumpe fácilmente en manifestar el concepto de su interior, y el tercer grado consiste ya en la consumación de la obra, y así estas tres cosas difieren según los diversos grados del pecado. Mas es claro que las tres pertenecen a una especie única perfecta de pecado, puesto que provienen del mismo motivo, pues el iracundo, por su deseo de venganza, primeramente se siente perturbado en su interior, luego prorrumpe en palabras ofensivas, y en tercer lugar llega hasta los hechos injuriosos, y lo mismo se constata en la lujuria y en cualquier otro pecado. A las objeciones. 1. Todo pecado del corazón conviene en la razón de oculto, y según esto se pone un grado, el cual, sin embargo, se distingue en tres grados, a saber, de pensamiento, delectación y consentimiento. Tú, el pecado de palabra y de obra convienen en la manifestación, y por ello, Gregorio los considera bajo una sola categoría, mas Jerónimo los distingue, porque en el pecado de palabra sólo se da la manifestación, que es lo intentado, y principalmente, mas en el pecado de obra lo principalmente intentado es la satisfacción del concepto interior del corazón, mientras la manifestación sólo es una consecuencia. La costumbre y la desesperación son grados consecuentes a la especie perfecta del pecado, como la adolescencia y la juventud lo son a la generación perfecta del hombre. 3. Los pecados de pensamiento y de palabra no se distinguen del pecado de obra cuando van unidos con él simultáneamente, sino cuando cada uno se da por separado, como la parte del movimiento tampoco se distingue del movimiento total, cuando éste es continuo, sino sólo cuando hay interrupciones en el mismo. Artículo 8. ¿Diversifican las especies de los pecados el exceso y el defecto? Lat. Objeciones por las que parece que el exceso y el defecto no diversifican específicamente los pecados. 1. El exceso y el defecto difieren según más y menos, pero el más y menos no diversifican la especie. Luego el exceso y el defecto no diversifican la especie de los pecados. 2. Además, como el pecado en las cosas prácticas está en desviarse de la rectitud de la razón, así también la falsedad en lo especulativo está en desviarse de la verdad de la cosa, pero no es diversa la especie de falsedad, por el hecho de que uno diga más o menos de lo que hay en la realidad. Luego tampoco se diversifica la especie del pecado, por el hecho de que se aparte más o menos de la rectitud de la razón. 3. De dos especies no resulta una especie, como dice Porfirio, mas el exceso y el defecto se unen en un mismo pecado. Hay quienes son al mismo tiempo tacaños y pródigos. La tacañería es pecado por defecto, y la prodigalidad, por exceso. Luego el exceso y el defecto no diversifican la especie de los pecados. Contra esto está el que los contrarios difieren por su especie, pues la razón de contrariedad está en la forma, según se dice en el libro X de los Metafísicas. Ahora bien, los vicios que difieren por exceso y por defecto son contrarios, como la tacañería y la prodigalidad. Luego difieren específicamente. Respondo.
puesto que en el pecado hay dos cosas, esto es, el acto y su desorden, en cuanto se aparta del orden de la razón y de la ley divina, la especie del pecado no se toma del desorden, que está fuera de la intención del que peca, como se dijo más arriba, amaos anta 1, sino más bien por parte del mismo acto. En cuanto se termina en el objeto, al cual se dirige la intención del que peca, por eso, dondequiera que se dé un motivo diverso que incline la intención a pecar, allí hay una especie diversa de pecado, mas es evidente que no es el mismo el motivo de pecar en los pecados que son por exceso y en los pecados que son por defecto, sino que más bien sus motivos son contrarios. El motivo en el pecado de intemperancia es el amor de los placeres corporales, y el motivo en el pecado de insensibilidad es el odio de los mismos. Por consiguiente, tales pecados no sólo difieren específicamente, sino que también son contrarios entre sí a las objeciones 1, el más y el menos, aunque no sean causa de la diversidad de la especie, sin embargo, a veces, acompañan a especies diferentes, en cuanto provienen de formas diversas, como si se dice que el fuego es más leve que el aire. De ahí que en el libro 8 de los Éticos diga el filósofo que quienes afirmaron que no hay diversas especies de amistades, por el hecho de que se dicen según el más y el menos, no dieron crédito a un signo suficiente, y de este modo exceder la razón o no llegar a ella pertenece a pecados específicamente diversos. En cuanto que resultan de motivos diversos, la intención del que peca no es apartarse de la razón, y por eso, el pecado por exceso y el pecado por defecto no convienen en la misma razón formal, por el hecho de apartarse de la misma rectitud de la razón, sino que, a veces, el que miente intenta ocultar la verdad. Por ende, en cuanto a esto, no importa si dice más o menos, mas si el apartarse de la verdad no está fuera de la intención, es evidente que entonces uno se mueve a decir más o menos por diversos motivos, y según esto, es diversa la razón de la falsedad, como se ve por el jactancioso, que, buscando la gloria, se excede en decir cosas falsas, y por el doloso, que aminora, evadiendo el pago de lo debido. De ahí también el que algunas opiniones falsas sean contrarias entre sí. 3. Uno puede ser pródigo y avaro bajo diversos aspectos, como por ejemplo, si uno es avaro en recibir lo que no debe y pródigo en dar lo que no debe, pues nada impide que en el mismo sujeto se den cualidades contrarias bajo diverso aspecto. Artículo 9. ¿Se diversifican específicamente los pecados según las diversas circunstancias? Lat. Objeciones por las que parece que los vicios y pecados se diversifican según las diversas circunstancias. 1. Como dice Dionisio, en el capítulo 4 de Div, no, el mal resulta de defectos particulares. Ahora bien, los defectos particulares son corrupción de circunstancias particulares. Luego, las especies particulares de los pecados resultan de las circunstancias particulares corrompidas. Tú, además, los pecados son ciertos actos humanos, mas los actos humanos a veces se especifican por las circunstancias, como hemos expuesto anteriormente, que luego los pecados difieren específicamente según la corrupción de las circunstancias. 3. Las diversas especies de gula se enumeran según los términos contenidos en este verso: precipitadamente, espléndidamente, demasiado, ardientemente, delicadamente. Mas esto pertenece a las diversas circunstancias, pues precipitadamente es antes de lo que se debe, demasiado, más de lo que se debe, y lo mismo vale para las otras. Luego las especies del pecado se diversifican por las diversas circunstancias. Contra esto está lo que dice el filósofo en el libro 3 y libro 4 de los Éticos, que cada vicio peca obrando más de lo que debe y cuando no debe, e igualmente según todas las otras circunstancias. Luego las especies de los pecados no se diversifican por esto. Respondo, como se expuso antes, a 8, donde ocurre otro motivo para pecar. Allí hay otra especie de pecado, ya que el motivo para pecar es el fin y el objeto. Pero ocurre a veces que hay el mismo motivo en la corrupción de las diversas circunstancias.
Así, el avaro se mueve por el mismo motivo para recibir cuando no debe, donde no debe y más de lo que debe, y lo mismo de las otras circunstancias. Pues esto lo hace por el apetito desordenado de amontonar dinero, y en tales casos, la corrupción de las diversas circunstancias no diversifica la especie de los pecados, sino que pertenece a una y misma especie de pecado. A veces acontece que la corrupción de las diversas circunstancias proviene de motivos diversos. Por ejemplo, el que uno coma precipitadamente puede provenir de que no pueda tolerar la dilación de alimentarse, por la rápida consunción del elemento húmedo, la fácil deshidratación, más que apetezca una cantidad desmesurada de alimento puede ocurrir por la gran capacidad digestiva de su naturaleza para digerir mucho alimento, y que uno apetezca alimentos deliciosos, acontece por el apetito del placer que hay en el comer. De ahí que en estos desórdenes, la corrupción de las diversas circunstancias ocasione diversas especies de pecado. A las objeciones 1, el mal en cuanto tal es una privación, y por eso se diversifica específicamente según aquellas cosas de las que priva, igual que las demás privaciones. Pero el pecado no recibe su especificación por parte de la privación o la aversión, según hemos dicho más arriba, a 1, sino por la conversión o tendencia al objeto del acto. 2. La circunstancia nunca cambia el acto en otra especie, a no ser que haya otro motivo. 3. En las diversas especies de gula hay diversos motivos, como hemos dicho, en sol.